Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Viviente, del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas espirituales. Estas palabras que se dan por medio de esta enseñanza son las palabras que tienen el entendimiento correcto de la predicación de Jesucristo, o sea, Jesús de Nazaret. Porque esa es la única predicación y la única forma que Dios puso para beneficiar a sus escogidos, a sus hijos, a sus herederos. Entonces la herencia llega por medio de un conocimiento. La herencia llega por medio de una sabiduría. Sin esta sabiduría, que es la sabiduría del entendimiento, nadie puede recibir un beneficio de Dios. Se conocen un sinfín de formas, muchas maneras, pero hay una correcta. Entonces hoy vamos a hablar precisamente del fundamento. O sea, Cristo es el fundamento de algo que sirve para llegar a la posición correcta en cuanto a la sabiduría de conocer a Dios, de saber que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre. Por eso es muy interesante esto. O sea que esto era un proceso. Jesús de Nazaret predicó una doctrina, un evangelio, dio una enseñanza, una sabiduría, pero no tenía el entendimiento. Y como no entendieron, entonces le mataron. Por eso está escrito: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo, la piedra principal. O sea, ¿por qué? Porque todo comienza en la predicación de Jesucristo. Cuando digo que todo comienza en la predicación de Jesucristo, es a través de la historia. Jesucristo predicó. Después venía una sabiduría, la cual era la gracia, que fue para los gentiles. Cuando dijo Jesús: tengo ovejas de otro redil, las cuales también debo traer. Entonces, cuando llega ese redil, o cuando llega el tiempo de traer a esas ovejas, entonces Pablo les predica la doctrina de la gracia, el evangelio de la gracia. Y Pablo comienza a ver lo que es el fundamento. Entonces Pablo dice: por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces quiere decir que Jesucristo era al principio la piedra angular, la primera piedra. Después venía la predicación de Pablo, y después venía el Hijo del Hombre, que es el que viene a enseñar. La transformación queda fuera, queda excluida, porque ese es un proceso pequeño en el que aquel que tenía conocimiento terrenal, carnal, entra a la posición del conocimiento celestial, del conocimiento de los cielos, de la sabiduría espiritual. Entonces, ya estando ahí, él ya fue transformado. La transformación es un proceso. El ejemplo es el del gusano. Cuando el gusano se convierte en mariposa, tiene un proceso corto. Bueno, corto en cuanto a medida de tiempo, pero es un gusano, y en ese proceso, y después es una mariposa. O sea, es gusano y después mariposa. El proceso queda excluido, pero es un tiempo. Y ese fue el tiempo que se predicó como la transformación. Ministerio Internacional de la Transformación. Eso fue predicado por Emilio Gramajo, y su servidor era quien hacía las enseñanzas. Entonces, ahora podemos ver claro que estas palabras que yo les doy es la venida del Hijo del Hombre con el conocimiento correcto y el entendimiento. Voy a tratar de irme solo a lo que está escrito para que haya poca palabrería, pero esta palabrería es buena porque es una explicación correcta y es lógica. Entonces, vamos a ir rápidamente conforme a lo que está escrito, y
Voy a leer en Lucas 20, del 13 al 18. Jesús enseñó con parábolas. Y en este caso es la parábola de los labradores malvados. Pero no se la voy a leer toda por razón de tiempo. Entonces le voy a leer del verso 13 al 18. Dice así: entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Esta es la historia de la parábola. Entonces dice: mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Una pregunta. ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, aquí lo importante es la piedra que desecharon los edificadores. Porque Jesús de Nazaret era, en ese tiempo, la enseñanza correcta. Pero los edificadores, o sea, los que tenían que ver continuado con esa doctrina, no lo hicieron. Desecharon esa piedra. Entonces venía Pablo. O sea, por eso esa piedra fue desechada. Pero no están hablando en sí del cuerpo de Jesús de Nazaret, sino están hablando de la doctrina que Jesús de Nazaret tenía en su cabeza y que en su momento predicó. No le entendieron. Por lo tanto, nadie predicó el entendimiento de esa doctrina. Entonces, es cuando Dios llama a Pablo. Y todos conocemos la conversión de Pablo. Y Pablo comienza a predicar. Entonces, vamos a ver qué es lo que predica Pablo de esa piedra. Por eso les decía, vamos a ir más a lo que está escrito. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10, y lo que Pablo escribe, dice así, 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo puso el fundamento, y otro edifica encima. Quiere decir que ya había una piedra, Pablo pone el fundamento y viene otro que predica encima. Porque mire lo que dice el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo es el fundamento. La predicación de Jesús de Nazaret es el fundamento. Pablo viene y dice que edifica ahí en esa piedra. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él ya está fundando sobre esa piedra, sobre la base. Y otro edifica encima. O sea, después del fundamento viene una edificación. Y cada uno mire cómo sobreedifica. Pero, ¿cuál es el fundamento? Cristo. Entonces quiere decir que el fundamento no lo manejan las religiones, porque nunca entendieron. Ellos lo que manejan es lo que ellos pudieron ver. Y por eso es que ellos tienen toda la práctica sin sabiduría de lo que vieron. No de lo que entendieron, porque no entendieron nada. El único que entiende es Pablo. Y ahora el que entiende es su servidor. Entendió José Luis de Jesús porque dio la predicación de la gracia, con entendimiento. Entonces ahora yo les predico las palabras espirituales para que el entendimiento sea completo y sea correcto. O sea que ahora vamos entonces
a lo que Jesús de Nazaret anunció que iba a pasar. Vamos a ir a Juan. Juan 16, del 1 al 15. Y vamos a tratar de que sea breve esta enseñanza. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Aquí habla Jesús de Nazaret, hace 2000 años. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso ya fue parte de la historia. ¿Cuántos cristianos no mataron y no había entendimiento? Entonces dice: cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Quiere decir que todo esto pasa sin conocer a Dios y tampoco a Cristo. O sea, aquellos que le veneran, los que imitan sus milagros y hacen, ¿ha visto esas payasadas? Porque ahora yo sé que son payasadas, que pasan a la gente y que la sanan en el nombre del Señor, y este cojo va a caminar, y aquí en Guatemala hay uno muy famoso a nivel internacional que ejecuta esas cosas. Entonces dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no los dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él es la piedra, pero cuando Él se vaya, va a venir otro, el que pone el fundamento, el Consolador, y después otro, que es el que pone la edificación. O sea, Jesús es la piedra, después está el que pone el fundamento, y después el que edifica encima. Entonces dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Yo ya les hablé del pecado. ¿Qué es el pecado? Y Cristo quitó el pecado, porque esa sabiduría, esa enseñanza servía para unirlo a Dios, y una persona que está unida a Dios no puede estar separada de Dios, y separado de Dios significa pecado. Entonces quiere decir que Cristo venía y quitaba el pecado. Pero ¿por qué no lo quitó en la humanidad? Porque quitado estaba, pero como nadie entendió, entonces venía Pablo, y Pablo puso el fundamento, pero seguían en pecado, porque el entendimiento no había llegado. Ahora que viene el que edifica encima, entonces es que usted tiene el entendimiento, y por eso yo vengo para convencerlo que salga de ahí. Es bien sencillo. Entonces dice: cuando Él venga os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Todas estas enseñanzas que yo le traigo, que yo le doy, le han quitado el pecado. O sea, usted no puede estar separado de Dios, porque hay una doctrina que lo une a Dios, y es esta, que es increíble. Ni modo si le perjudicaron la mente con toda esa basura religiosa. Entonces dice: de justicia por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Ahora dice Jesús esto y estos versículos son importantes. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Él era la piedra. Venía el fundamento y después venía el que edificaba encima de esa piedra. Entonces, aquellos no eran los edificadores, la desecharon. El que está edificando hoy es el Hijo del Hombre. Este es el fundamento correcto de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que yo le he predicado? Lo que Jesús de Nazaret habló, solo que ahora con el entendimiento correcto, para que esto que le he leído se cumpla. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ahora queda bien claro cómo fue que desecharon esa piedra. Porque no lograron hacer un fundamento correcto, menos una edificación. Entonces, todo lo que predican los religiosos no sirve. Puede que haya sido un propósito de Dios. No puede, así fue. Un propósito de Dios. Para que dentro de todo eso que no sirve, usted sea extraído, sea escogido, sea tomado y sea llevado a lugares celestiales. No es algo físico, es un conocimiento, es una posición en la enseñanza. Entonces, estamos ahora en el mejor tiempo de toda la historia. Cuando esto lo vaya entendiendo, lo vaya asimilando, usted se va a sentir el ser más feliz sobre esta tierra. No importa lo que mire, no importa lo que sienta, no importa lo que venga, porque hay algo dentro de usted que se llama el poder de Dios. Eso que le gritan los religiosos, eso no es poder de Dios. Eso que danzan, que gritan, que se tiran al suelo, que hacen milagros, eso no sirve. Una sabiduría lo hace vivir a usted con un conocimiento pleno, con la convicción correcta que usted es un hijo de Dios. Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted no ve. Ahora, esa es la verdadera fe. Todo lo que yo le estoy predicando es la verdad. Si no quiere, no la tome, pero otra no va a haber. Con toda la certeza se lo digo. ¿Por qué? Porque para esto es que yo estoy aquí. Y ya viene el tiempo que va a comenzar a sembrar y esto va a comenzar a correr por todas las naciones. Por el momento, solo con mi dinero. Y un bendecido que está sembrando y otro bendecido que sembró por ahí. Pero ya comenzarán a venir los que van a creer de verdad. Los que van a sembrar para que esta palabra corra. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio de que les ha hecho bien y que han creído a estos beneficios. Y esta palabra va a llegar a todas las naciones, porque está escrito. Cuando este evangelio sea enseñado en todas las naciones, entonces será el fin. Lo dijo Jesús de Nazaret. Pero era el fundamento, era la piedra. No lo que imitaron, no lo que vieron, no lo que... Por eso es de que muchos hasta en los pueblos, aquí en Guatemala, no sé si por otro lado, pero hasta en los pueblos buscan a uno ahí que se parezca a Jesús, lo suben a un palo ahí y hacen unas réplicas baratas de aquello que sucedió hace 2000 años cuando desecharon la piedra. Así pues yo creo que esto ha sido todo por hoy y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Mientras tanto nos declaramos como nos declara el Evangelio, bendecidos
con toda bendición.